por fin la fase más deseada. Hemos conseguido llegar a la fase gustativa. Es esa fase que todo el mundo tiene asociada con el vino, ¿no? Ingerirlo, beberlo y disfrutar de él. Ya que hemos conseguido llegar hasta ella, vamos a desglosarla un poco y a hacer algunos apuntes teóricos de las fases que tenemos que apreciar y las distintas sensaciones que vamos a apreciar con el gusto, ¿no? En el hecho de ingerir un poco de vino hay muchos factores y muchas sensaciones que se producen. Las papilas gustativas de la lengua siempre tienden a expresarnos distintas sensaciones. Hay tres grupos fundamentales de sensaciones que vamos a percibir a la hora de ingerir un poquito de vino, ¿no? Fundamentalmente, sensaciones de tipo táctil, es decir, hay sensación de solidez, a pesar de que estamos hablando de un líquido, como es el vino, tiene unas sustancias, que luego hablaremos de ellas, que se llaman taninos, que le confieren casi las propiedades de un sólido. Por tanto, tenemos sensaciones táctiles que nos transmite el vino. Hay otro tipo de sensaciones térmicas. Dos sustancias fundamentales que nos las van a aportar. Por un lado tenemos el alcohol, que nos va a aportar sensaciones de calidez, que en un grado extremo pueden llegar a ser ardientes. Ahí hay una sensación térmica, sensación de calidez vía alcohol, y una sensación de frescura, que nos la van a dar fundamentalmente los compuestos ácidos. Esas dos sensaciones tienen que estar contrapuestas y equilibradas para que un vino resulte armónico y sobre todo muy agradable en el paso de boca. Ya hemos hablado de sensaciones táctiles, térmicas y, cómo no, otro punto fundamental a la hora de degustar un vino es el equilibrio. Tenemos que encontrar tres parámetros fundamentales y tienen que estar en consonancia para que un vino tenga una muy buena calidad, que es la estructura, la acidez y el alcohol. Yo no me enrollo mucho más y Juanjo nos va a explicar un poquito más ese concepto de armonía y equilibrio, que es muy importante en los vinos. Bueno, es lo básico, o sea, es lo básico, porque siempre que tú degustes un vino, lo que tienes que degustar y tienes que notar es que hay equilibrio en los componentes, o sea, que no tienes ninguna nota discordante. O sea, que esa estructura es que te aportan los taninos, ese alcohol que te da esa calidez y la acidez que te da la frescura tienen que estar en equilibrio. No, nunca puedes tener, o sea, un vino bueno nunca tiene un componente de estos en exceso. O sea, para los tiene, un vino es bueno, siempre los tiene que tener en equilibrio. Puedes tener mucho alcohol, pero si está compensado con la acidez, es bueno. Puedes tener muchos taninos, pero si están compensados con el alcohol, es bueno. O sea, tiene que haber un juego entre ellos, que te dan una armonía. Eso es lo fundamental. Esa receta mágica de estructura, acidez y alcohol en perfecto equilibrio y todo compensado. Ahí hablábamos de sensaciones táctiles, térmicas y hablábamos de la estructura, pero vamos a ahondar un poquito más. Quizás Maribel nos va a comentar un poquito más en detalle esa estructura, cómo el vino puede darnos sensaciones. Hemos hablado un poquito antes de sensaciones táctiles y parecer casi un sólido, ¿no? Tener estructura, volumen en boca, que hablamos los catadores, ¿no? Sí, efectivamente, son los taninos las sustancias responsables de las sensaciones táctiles. ¿Por qué cuando ingerimos ese vino nos produce una sensación de rugosidad en la lengua, ¿no? Quizás al ingerir sobre todo los vinos tintos hay una sensación de rugosidad, ¿no? Casi de que el vino se vuelve sólido, ¿no? Tiene una estructura sólida de volumen, ¿no? ¿Esto por qué es? Sí, por una interacción de la saliva con los taninos. Entonces hace que las papilas gustativas se contraigan y eso nos hace parecer que el vino sea áspero. Bueno, una vez dicho esto, no nos podemos olvidar de la persistencia final y el retrogusto, ¿no, Jaime? Sí, porque efectivamente, nos hemos dedicado, hemos ingerido, hemos notado distintas sensaciones térmicas por un lado, táctiles por otro. Hemos visto que en mitad de boca, es decir, cuando todavía no nos hemos tragado el vino, hay un cierto equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando hemos tragado ese vino? Pues que nos permanece. Es un vino que puede mantenernos las sensaciones durante largo tiempo. Y luego, una vez que lo hemos tragado, nos vuelven los aromas que tenía el vino y nos vuelven a la fase olfativa. Esto es muy importante, muy curioso. Eso es lo que llamamos el retrogusto, la fase retronasal. O sea, una vez ingerido, otra vez volvemos a oler el vino. Eso lo llamamos el retrogusto. Y vuelven a saber. Y además, como la boca está caliente, se potencian los aromas y a veces hueles y notas más aromas. Hay una percepción otra vez olfativa. Olfativa, doblemente olfativa después de haberlo ingerido, ¿no? Exactamente. Bien, y como ya conclusión, cuando degustamos un vino, lo tragamos, lo mantenemos los ojos cerrados y pensamos y contamos cuántos segundos nos mantiene el sabor ese vino en boca. Eso es la persistencia. Hay vinos que persisten muy poquito, son breves, y hay vinos que son muy largos.
Ahí es donde lo que llamamos nosotros la persistencia. O sea, esto es un síntoma de calidad, ¿verdad? Síntoma de calidad, por supuesto. Cuanto más persistencia... Cuanto más persistente es que es un vino más complejo, tiene más componentes y persiste más, o sea, se mantiene más en boca, se mantiene más en las sensaciones gustativas. Eso es uno de los mayores síntomas de calidad de un vino. Bueno, pues una vez que hemos abordado teóricamente esos aspectos de esta fase gustativa, solo nos queda pues lanzarnos ya directamente a las copas, porque estamos deseándolo, llevamos teóricamente hablando mucho de los vinos, los tenemos enfrente y nos vamos a dedicar a ver cada uno de ellos en detalle en esta fase gustativa.